bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín, hoy con un espacio dedicado a la música. Pero un estilo muy particular de la música. Hace ya más de 30 años, el CINAR programaba en la Radio Nacional hermosísima música española, particularmente la zarzuela. Al mediodía mucha gente acostumbraba a degustar los alimentos escuchando las mejores zarzuelas de todos los tiempos. Por supuesto aquí en el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Bueno, quiero contarles que el Centro Nacional de la Música ha realizado un convenio no solo para presentar espectáculos de zarzuela, sino también instruir a músicos y a maestros en el arte de la zarzuela. Así que hoy vamos a hablar de este maravilloso estilo musical que viene de la madre patria. Nuestros invitados el día de hoy vienen de diferentes partes. Por ejemplo, nuestra primera invitada es Nancy Fabiola Herrera, quien es mezzosoprano y es instructora precisamente de este estilo musical, de la zarzuela. Nancy, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Pero también hay un productor musical que viene de Uruguay, el señor Marcelo Pérez, quien pues está encargando de que todo esto sea posible. Y él pertenece precisamente a Zarzuela por el Mundo. Así mismo. Anda zarzueleando por todas partes. Así mismo, tú lo has dicho. Un placer. También nos acompaña el nuevo director del Centro Nacional de la Música, el señor Federico Molina, a quien también pues le damos la bienvenida a nuestro espacio Conversamos. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de la zarzuela. No todo el mundo conoce la zarzuela. Las nuevas generaciones de pronto no conocen este estilo musical. Doña Nancy, ¿cómo podríamos explicarle a los jóvenes, a los niños, qué es la zarzuela? Pues yo creo que la manera, lo más cercano que ellos puedan conocer al respecto podría ser un musical, ¿no? Un musical. Un musical que tiene partes cantadas, pero partes habladas también. O sea, los niños, los jóvenes de hoy están muy, digamos, muy familiarizados con el musical americano, ¿verdad? Tenemos Rey León, tenemos, no sé, a Mamma Mía, como decías. O sea, hay muchos musicales. Lo que no saben es que nosotros tenemos un género muy, muy antiguo, que comienza por allá, por el 1600 y algo, en la corte española, que era un género cantado, combinaba partes cantadas y habladas, que va evolucionando y se convierte en este género que llamamos zarzuela. ¿Zarzuela por qué? Porque el palacio donde vivían los reyes y donde empieza este género, que empieza en la corte, estaba rodeado de unas matas, las zarzas, y entonces al palacio le denominaban el Palacio de la Zarzuela. El género toma el nombre del palacio. Entonces ese género, en un principio que comenzó como entretenimiento de la corte, con el tiempo se convierte en el entretenimiento del pueblo, ¿no? Es un género que combina pues música cantada, diálogos hablados, y que en un principio tenían como temática pues la mitología griega, y luego va evolucionando hasta el punto de tomar como temática, digamos, que las historias y costumbres de las diferentes regiones o de las diferentes provincias de España. ¿Qué pasa? Que este género no solo queda en España, es un género que viene a Latinoamérica, que se representa en Latinoamérica y que luego en cada lugar de Latinoamérica los compositores locales toman y empiezan también a componer con elementos ya de ritmos y de historias locales, ¿no? Con lo cual tenemos un género que tiene muchísimos títulos. Hay unas 12.000 zarzuelas registradas
de las cuales 3.000 son latinoamericanas. Entonces, para los niños que no conocen de esto, y los jóvenes, es un género muy, muy bonito que habla de nuestra cultura, es un género nuestro. Algo parecido a lo nuestro lo tienen en Alemania, que le llaman opereta, ¿no? Entonces existe opereta alemana, en Viena también la tienen, opereta vienesa, en Francia también tienen un género parecido que se llama, pues eso sería la opereta francesa, pero nosotros, nuestra opereta se llama zarzuela, ¿no? Es de la manera más sencilla que te lo puedo explicar. Bueno, pero ahora yo me pregunto si tiene su origen en muchas regiones de España, ¿cómo se convierte en un representante mundial de la zarzuela un uruguayo? Pues mira, como todos, siempre cuando hablamos de zarzuela, siempre nos recordamos, es verdad, tú lo mencionabas al comienzo. Yo me acuerdo cuando mi mamá, mi abuela, mi tía, mi madrina, escuchaba zarzuela. Sí, la zarzuela, sí, mi abuela siempre me hablaba. En Latinoamérica, como lo decía Nancy, la zarzuela empezó a entrar fuertemente. Habían compañías de España que viajaban y pasaban meses haciendo gira, entraban por México, entraban por Uruguay, Argentina, por supuesto. Y claro, yo de pequeño siempre el género de la zarzuela, como todos también allá en esa parte del continente, somos, como yo siempre digo, somos 40% italiano, 40% español y algunos más. Y la cultura española está muy, muy metida en todos nuestros pueblos. Y la zarzuela así empezó. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo, músico de orquesta sinfónica, estaba en las orquestas, tocaba, se hacían la temporada normal, y la temporada sinfónica, la temporada de ópera, la temporada de ballet, funcionaba todo muy bien. El público, normal, etcétera. Pero cuando se programaba un título de zarzuela, que no era común, una vez cada tanto, la gente enloquecía. La gente iba, enloquecía y hacían cola y todas las funciones que se hacían no bastaba. Y ahí me llamó a mí la atención decir, ¿y por qué no se hace más zarzuela? ¿Por qué se deja de hacer estos programas tan espectaculares que tú recordabas? No se hacen. ¿Por qué? Cuando el público, que yo le llamo el soberano, le gusta. Y ahí fue mi gana de poder profundizar y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace zarzuela? Vamos a trabajar en ello y aquí estamos. Bueno, pero vea, ustedes ahora van a tener un compinche que viene de la compañía lírica, que recientemente asume la dirección del Centro Nacional de la Cultura y que estoy seguro debe estar encantado con la zarzuela. Eso espero. Pero vamos a hablar de esto cuando regresemos de los comerciales. Estás viendo Conversamos. Estamos de vuelta con su espacio Conversamos y hablamos de la zarzuela. Precisamente en el bloque anterior comentábamos que sí, muchos crecimos escuchando la zarzuela, sobre todo aquí en el Sistema Nacional de Radio y Televisión, en el que se presentaban obras magistrales de zarzuela hace algunos añitos atrás. Pero yo les contaba que recientemente acaban de nombrar director en el Centro Nacional de la Música y don Federico viene de la compañía lírica. ¿En algún momento usted habrá presentado alguna zarzuela? Bueno, no me ha tocado presentarla, pero la música... No. Ya empezamos mal. Bueno, es que la pregunta es muy puntual, entonces tengo que contestar de manera honrada, ¿verdad? No puedo decir lo que no es cierto. Pero la zarzuela sí, yo vengo desde el vientre de mi madre en la música, porque mi madre era cantante y mi padre era un melómano. Entonces yo la zarzuela la oigo desde niño. Y es que la zarzuela es un género que ha tenido una gran importancia en nuestro país. Quizás ahora las nuevas generaciones no están tan vinculadas con el género. Pero antes que la música sinfónica, en Costa Rica, era la zarzuela y la opereta.
Tan es así que el primer teatro de música de Costa Rica, el Teatro Mora, ¿verdad?, que después se le llamó Teatro Municipal, creado alrededor de la segunda década del siglo XIX, venían, tal como decía la maestra Nancy, venían las compañías itinerantes españolas que hacían gira por toda Latinoamérica y se quedaban en Costa Rica. Algunas quebraban en el camino, entonces se iban los empresarios, se llevaban el dinero y los músicos se quedaban acá. Y fueron algunos fundadores de familias españolas, o también lo mismo pasó con los italianos, familias italianas o franceses que quedaron aquí y fueron fundadores de familias de origen europeo. Y todavía en nuestros abuelos, ¿verdad?, nuestros abuelos, la zarzuela era un lenguaje cotidiano, conocido. Yo estoy muy feliz de tener una figura de la trascendencia mundial, que es la maestra Herrera, ¿verdad? Porque Nancy es una cantante de primer nivel mundial. Ella ha cantado en el Metropolitan Opera House, ha cantado en el Covent Garden, en Europa, en los principales teatros italianos. Es decir, es un lujo para nosotros poder contar con la participación de ella en este proyecto. Gracias. Bueno, entonces hablemos ahora sí del proyecto. ¿Qué es lo que ustedes se traen entre manos? Porque tengo entendido que no es solo presentar no un espectáculo, sino más bien como una especie de gala, ¿verdad? Donde se canta algunas canciones de este tipo, sino que se planea para más adelante de pronto traer espectáculos, una mayor producción. Pero tal vez el señor productor cuénteme un poco, Pues sí, ¿este proyecto de qué está compuesto? como lo comentaba, este es un género querido por el público. Entonces, al ver que no se programa, tenemos nuestro trabajo de ver las razones por las cuales. De aquí empezó el movimiento Zarzuela por el Mundo, que es una asociación que tenemos la suerte de tener el maestro Plácido Domingo como presidente de honor, que empezamos en México en el año 19 con el lema hacer más zarzuela y de calidad en el mundo. Y en eso estamos trabajando. Son muchas las partes que trabajamos. Estamos haciendo ahora un diccionario de la zarzuela, como decía Nancy, de los 13.000 títulos registrados, que se conocen menos del 1%. De 9.000 de España, 2 tomos para España y 1 tomo para Latinoamérica, porque son 3.000 los títulos que hay en Latinoamérica. Esa es una de las vías de la acción. Otra de las vías de acción son los... Además, pueden acceder desde cualquier parte del mundo. Sí, también, y estamos armando una plataforma, porque ese era un problema en aquellos tiempos, que no había fácil acceso al material musical. Entonces, como dice Nancy, efectivamente se está armando también una plataforma desde que todas partes del mundo puedan tener acceso a ese material. Otra de las líneas de acción es los encuentros internacionales, que lo que propone es conocer el género. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si te gusta tanto, ¿por qué no se hace? Hay algunas razones por las cuales que podemos conversar después, pero ¿por qué no se está haciendo? Y otra de las vías que nos motiva muchísimo fue lo que hicimos aquí, que nos trajo aquí a Costa Rica a trabajar, es la parte educativa. Que los jóvenes, los estudiantes, puedan conocer el género. Y lo trabajamos de diferentes aspectos. El seminario Zarzuela 21. Se trabaja la parte teatral, la parte técnica vocal, la parte de interpretación. Y una de las cosas que a mí me motivó mucho a hacer también en los jóvenes, aprovechando la zarzuela, es trabajar la parte personal. Porque aunque no parezca, atrás de un artista hay una persona. Y a veces están un poquito perdidos para dónde voy, qué hago con mi vida como artista, como cantante lírico, como en la zarzuela o en la ópera. Entonces es un proyecto de educación muy completo que estamos tratando de desarrollar en los diferentes países en los que podamos tener acceso. Y además de eso, por supuesto, el cometido fundamental de todo esto es que veamos en los teatros zarzuela de calidad. O sea, todo avanza, el mundo va avanzando muy rápidamente. A veces nos da un poquito de temor porque no sé si estamos preparados para todo lo que se viene, los cambios tecnológicos, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Pues la zarzuela debe estar a vanguardia, porque la música es buena,
la letra, el texto, las temáticas son buenos, son adaptables a nuestros días, son actuales. Pero entonces, arranca Costa Rica con un proyecto de formación para músicos nacionales en el ámbito de la zarzuela. Usted, doña Nancy, viene a dar algunos talleres, viene a impartir talleres. Bueno, yo soy parte del seminario Zarzuela 21. Precisamente el tema educativo, ¿por qué? Porque después de indagar de todo esto, ¿por qué no se hace zarzuela? Es que el tema que descubrimos que hay mucho desconocimiento al respecto, ¿sabes? Entonces vimos que era vital el hecho de una educación, no solo a los jóvenes, o sea, jóvenes cantantes que comienzan, pero en general al público, a los niños, o sea, un poco empezar a hacer una labor de difusión, de educación, de saber qué es el género, qué es lo que hay que trabajar, porque en este caso es un género en el que no solo tienes que cantar, es un género que tienes que aprender a declamar, ¿no? Hay un aliado estupendo, que es el Centro Nacional de la Música. Por supuesto. Este programa, ¿cómo lo van a desarrollar, don Federico? ¿Dura varios meses? ¿Se va a desarrollar por años? Bueno, este es una primera etapa. Espero que sea una primera etapa. Yo creo que todos deseamos que sea una primera etapa. El tiempo dirá si es factible. Pero por ahora son 2 semanas de trabajo. En la primera semana, la maestra, junto con un grupo de cantantes jóvenes, cantantes seleccionados, estarán trabajando a la par también del maestro Leopoldo Falcón. Cuando le pregunté que es mexicano, pero me dijo que era un mexicano con corazón madrileño. Y es conocido en México, y corríjame si estoy equivocado, como el hombre zarzuela de Efectivamente. México. Bueno, pero ustedes mencionaron ahora, por ejemplo, a Plácido Domingo. Sí. Y yo tengo entendido que ese es otro enamorado de España, que incluso ha interpretado canciones con usted. Claro, bueno, el maestro Plácido Domingo es el mayor referente, digamos, de difusión de zarzuela en el mundo, y además crece en una familia cuyos padres tienen la compañía de zarzuela que itineraba, venían a Sudamérica y en uno de esos viajes quedan en México, y ellos son realmente los difusores del género y los que mantienen el género durante muchos años en vigor en México. Se sigue haciendo zarzuela, pero ellos fueron una piedra fundamental, ¿no? Sobre todo de la difusión de este género en México. Y Plácido realmente ha sido el artista que ha llevado este género por el mundo. Ha sido el primero que realmente lo ha hecho visual a nivel mediático, ¿no? Y lo ha llevado pues a muchos países. Entonces, digamos que él es un poco el precursor, el que abre el camino, y nosotros, digamos que inspirados y apoyados por él también, nos sumamos a esta labor de difusión, de educación, y de hacer eso, de que se haga el género en el mundo. Además, es un género latino, somos muchos millones de latinos en el mundo, tenemos un género maravilloso. Nosotros consumimos musicales americanos, consumimos ópera de otros países. Nosotros tenemos un género que no sabemos exportar, que es nuestro, que es maravilloso, que es un género que tiene obras de muchísima calidad. Hablábamos ahora en el interín de que incluso en Uruguay están desarrollando este género con títeres. Sí. Pero ya casi conversamos. Vamos a otra pausa y ya volvemos para hablar de este género maravilloso. Estás viendo Conversamos. Hay un estilo musical que se origina en España, pero que se ha expandido por toda Latinoamérica. La zarzuela, que está
lleno de teatralidad, de musicalidad, mucha interpretación lírica. Se ha expandido enormemente por nuestros países y ahora hay representantes de este estilo musical que viajan por el mundo intentando lograr, diría yo tal vez, modernizarla un poco. Lograr Totalmente. que las nuevas generaciones, que los niños, que los jóvenes se empapen de este estilo y lo logren difundir también. Eso es muy importante lo que dices porque a veces siempre estamos viendo la zarzuela como, mi abuelita, mi mamá, y un espectáculo muy de otra época, ¿no? Que era, no reniego, pero sí es importante, como si hoy vamos a los musicales y vemos efectos, ya hoy por hoy es muy difícil llevar a nuestros hijos, nuestros sobrinos y decirle esto es una producción moderna cuando están acostumbrados al móvil a tener 5K, 360, virtualidad. Entonces, el cometido nuestro también es poder llevar la zarzuela, el género este maravilloso que venimos hablando, a la actualidad de verdad, con inteligencia artificial, con propuestas que lleguen a los chicos, no solamente en el concepto, sino, wow, qué espectáculo maravilloso, es actual, es vivo, la gente le gusta, van. Marcelo, y yo creo que ustedes han caído en el país idóneo. Totalmente de Como acuerdo. en un oasis para la zarzuela. Sí, me está gustando mucho. Que Sí, gran yo sé que sí. Demasiado. Yo sé que sí, porque le voy a decir, tenemos ya más de 2, 3 años de estar viendo un éxito rotundo en la presentación de musicales. Era un género que no se acostumbraba mucho en nuestro país. Así mismo. Pero hemos visto en los últimos años Así es. Cabaret, Jesucristo Superstar y otras producciones, Chicago. Monstruos, Chicago, y de una calidad gigantesca. Y la compañía lírica que también pues tiene lo suyo, han hecho producciones enormes. Creo que este es el momento para la zarzuela en Que hay Costa una Rica. tierra Así de mismo. mucho talento, mucho talento. Hay unas voces preciosas en el seminario. He tenido contacto con los estudiantes y sobre todo la implicación, la pasión que ponen en querer trabajar, en querer conocer, en querer interpretar. Y eso es muy bonito porque eso abre un abanico de posibilidades para seguir creciendo en ello y sobre todo eso, sobre todo es el plantar semillas, el plantarles a ellos también la pasión de saber que este es un género suyo y que pueden desarrollar y aquí hay un talento nacional ahora maravilloso. que usted habla de pasión, yo le voy a hablar con pasión. Yo me voy a comprometer por parte del Sistema Nacional de Radio y Televisión a abrir las puertas a la zarzuela. Qué bueno. Todo lo que haga Muchas gracias. la asociación lo vamos a difundir. Bravo, gracias, es muy importante eso. Quiero que sepan que ustedes Sí. tienen las puertas Muy abiertas amable. para la zarzuela, porque si bien decía al inicio, esto es uno de los géneros con los que nuestro Sistema Nacional de Radio y Televisión creció y lo dejamos un poco de lado por las nuevas tecnologías o las nuevas Lógico. generaciones. Pero perfectamente podríamos retomar el trabajo Pero que es se ha venido responsabilidad haciendo. nuestra también darles contenido que sean actuales. Recordemos el pasado ansiosos de un buen futuro. O sea, veamos la zarzuela como actual, como futuro, como hoy hablamos de entretenimiento, cultura, arte, bueno, que sea un poco dar entretenimiento, pero también con gran arte, con gran cultura, con gran actualidad. Y la zarzuela, el público la pasa bien. Cada vez que se escucha una romanza, un coro, una danza de zarzuela, mueve emociones. Y ese es el cometido nuestro. Y normalmente muchísima gente en el escenario, o sea, Además, ¿Cuántas personas podrían actuar en una zarzuela, en una zarzuela regularmente? sobre el escenario fácilmente pueden haber unas 60 personas. 60 personas. Entre coros y solistas muchas veces sí. promedio, puede ser mucho más. En el escenario, Más ni te orquesta. cuento abajo en el foso. que está Y toda Marcelo, una ¿usted cree orquesta. que en los próximos meses de pronto nuestro país podría contar con un espectáculo de Sin duda, zarzuela? sin duda. Eso era lo que Primero, Bueno, porque eso- tenemos el compromiso de la gente. Yo le tengo que decir una cosa, me he enamorado de Costa Rica de la calidad humana que hay. Hay una calidad humana acá que es motivadora. Y eso mueve montañas, porque el implicarse de esta manera, la emoción que le pone. Costa Rica es que tiene una orquesta maravillosa, tiene unos teatros increíbles, tiene un talento, o sea, es solamente unir esfuerzos y que el Unir. público la pase bien.
O sea, estoy convencido de que más allá de los acuerdos que se puedan llegar, estamos para sumar. Y tiene que haber más zarzuela en el país. Que no quede como una anécdota esto, si no sería una lástima. Nancy, Marcelo, Federico, muchísimas gracias. Gracias por visitar, Gracias, conversamos y como bien les dije, las puertas siempre estarán abiertas Gracias. en el Sistema Nacional de Radio y Televisión Muchas gracias. para la zarzuela que anda por el mundo. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Los invito a continuar viendo la excelente programación de Canal 13.